Bienvenidos al curso Evaluación de Inversiones. El objetivo general de este curso de evaluación de inversiones es identificar los instrumentos de inversión de la banca venezolana, así como dar a conocer herramientas que ayudan a minimizar el riesgo en las decisiones de inversión, mediante el cálculo y evaluación de las mismas. Los integrantes de los mercados financieros son las personas, las empresas y el Estado, quienes solicitan y ofrecen fondos. Las personas generan dinero mediante su trabajo, un trabajo productivo, ¿no? Y parte de ese dinero se va hacia un mercado primario, es decir, el mercado de dinero que son las instituciones financieras. De igual manera, las empresas generan fuentes de empleo y recursos financieros que depositan también en las instituciones financieras. Y el Estado genera ingresos por la renta petrolera y por los impuestos. Y estos recursos los manejan también a través de los bancos. Pero las personas, las empresas, el Estado, también forman parte de un mercado secundario, que es el mercado de valores, donde se negocian activos productivos y se realizan inversiones en títulos valores. En ambos mercados, lo que se busca es la rentabilidad, utilidades y financiamiento con la compra y venta de títulos valores. Ya vamos a ver en detalle cómo se realiza, cómo se calcula la rentabilidad de un título valor, cómo se hace para generar entonces estas utilidades y además se utilizan como fuente de financiamiento. En cuanto al manejo de las inversiones, tenemos ciertos pasos que hay que considerar. En primer lugar, establecer una política de inversiones. Es decir, aquí se debe analizar con qué frecuencia se realizan las inversiones, es decir, cuáles serán los montos mínimos y los montos máximos de inversión, qué porcentaje se va a dirigir a inversiones públicas y a inversiones privadas. Por supuesto, también se deben analizar cada uno de los instrumentos de inversión. Se debe evaluar, por supuesto, el riesgo y la rentabilidad para, por supuesto, luego seleccionar los mejores instrumentos de inversión. Luego, por supuesto, se adquiere, se debe chequear, por supuesto, con el área de tesorería si hay las disponibilidades para adquirir los instrumentos y cuál es el mejor momento para adquirirlos, por supuesto. Por supuesto, se hace un análisis que el banco tenga las disponibilidades y que pueda cumplir con todos sus compromisos. No es que va a adquirirlos y después no va a tener disponibilidades para otros compromisos. Debe evaluar todo previamente, no solamente el instrumento como tal, sino evaluar la capacidad que tenga para invertir en títulos valores. Por supuesto, una vez que se adquieran esos títulos valores, se debe hacer un seguimiento, se debe evaluar el desempeño de esos instrumentos para ver si realmente fue muy suficiente el análisis y se invirtieron en los mejores títulos valores y están dando la rentabilidad que se esperaba, el riesgo es mínimo y se busca entonces eso, ¿no? O sea, hacer un seguimiento para hacer crecer los beneficios de la institución. Vamos a ver algunas definiciones de inversión. Parte del gasto que sienta las bases para la producción futura y donde se incluyen los realizados por conceptos de fábrica, maquinaria, equipo, vivienda e inventarios de materia prima. Esta sería una inversión típica de cualquier empresa. En el caso de los bancos, no solamente hacen este tipo de inversiones, porque los bancos también invierten en locales comerciales, invierten en edificios, invierten en equipos, mobiliario. Esos son bienes de uso. Y esos bienes de uso se consideran no productivos para el banco. Y hay otras inversiones que son productivas para el banco, fundamentalmente los préstamos, por supuesto, y las inversiones en títulos valores. Este curso lo vamos a basar precisamente en las inversiones de ese tipo, en las inversiones de títulos valores. Es la transformación del dinero en bienes de capital, todo esto son inversiones, ¿no? Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad.
hay fundamentalmente dos tipos de inversiones, en activos fijos y activos financieros. Cuando hablamos de inversiones en activos fijos, precisamente en cualquier empresa sería maquinarias, equipos, propiedades, edificios, mobiliario. Esos son activos fijos. Y los bancos también invierten en ese tipo de activos fijos que, como ya indiqué, son bienes de uso. Mientras que los activos financieros son los que le generan beneficios, son activos productivos, son los que generan beneficios a los bancos. Esos activos financieros son precisamente los préstamos y los títulos valores. Y de hecho, los ingresos que se perciben por los ingresos, por las inversiones de activos financieros son suficientes para cubrir precisamente los activos no productivos. Es decir, los activos financieros financian generalmente a los activos no productivos, los activos fijos. Esa es una gran ventaja que tienen en este caso las instituciones financieras al hacer las inversiones en títulos valores y en préstamos, por supuesto. Entonces esa es la idea. De hecho, las inversiones en títulos valores lo que hace es un ingreso adicional que perciben los bancos, un ingreso significativo que ya vamos a ver más adelante en qué orden están esos ingresos, y son muy importantes para las instituciones financieras. Aumenta la riqueza futura y contribuye a alcanzar las metas a largo plazo. Las inversiones representan riesgos, posibilidad de perder dinero y deben considerarse solo si se dispone de ahorros considerables. Por supuesto, se debe evaluar con el área de tesorería cada vez que se vaya a hacer una inversión y se debe hacer por el monto adecuado, es decir, que quede disponibilidad para cumplir con otros compromisos, ¿no? Acción-efecto de emplear capital con el fin de aumentar su valor. Eso es el objetivo. Las inversiones se hacen para generar más riqueza, para obtener beneficios de ellas. Otro término clave en la evaluación de inversiones es el riesgo. Es la incertidumbre respecto al resultado futuro de una inversión. Mayor incertidumbre implica mayor riesgo. Probabilidad de que los rendimientos reales futuros estén por debajo de los rendimientos esperados. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo. Es decir, la probabilidad de que ocurra un desastre. Posibilidad de pérdida, fracaso, daño. En la resolución 13603 del 29 de mayo de 2003 de SUDEBAN, donde esta resolución es la administración integral de riesgos, ahí se define lo que es el riesgo, que es la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que conlleve a pérdidas materiales en el resultado de operaciones y actividades que desarrollan las instituciones financieras. Por supuesto, los bancos siempre están evaluando el riesgo, deben estar evaluando el riesgo y de hecho deben tener un departamento, una vicepresidencia de riesgo que evalúa el riesgo del crédito, fundamentalmente el riesgo de inversiones. Otro término importante al hacer las evaluaciones de las inversiones es el rendimiento. El rendimiento es lo que alguien gana como inversión o devolución. Beneficios obtenidos en acciones de una compañía, ese es el rendimiento de las acciones. Utilidad que rinden diversos esquemas de negocio. La relación porcentual entre la venta y el precio corriente del mercado, es decir, se compra a un precio y se vende a un precio mayor, eso es rendimiento también. Tasa de rendimiento porcentual que pagan las acciones en forma de dividendos o la tasa de interés vigente que pagan las cuentas de ahorro o del mercado de dinero o bonos. Todo eso es rendimiento. Siempre que hablamos de rendimiento es el beneficio y generalmente se expresa en forma porcentual. Retribución para cualquier suscriptor de un activo financiero puede ser explícito mediante un tipo de interés fijo o variable o implícito diferencia entre el precio pagado en la emisión y la cantidad recibida del vencimiento. El rendimiento mixto es la combinación de los dos anteriores. Ahora, siempre tenemos que considerar las tres palabras claves, ¿no? Inversión, riesgo y rendimiento.
hay una norma que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, a menor riesgo, menor rendimiento. Eso se ve siempre en las instituciones financieras, cuando los créditos tienen mayor riesgo, generalmente la tasa de interés es mayor. Podemos comparar, por ejemplo, un crédito hipotecario que realmente tiene riesgo por el plazo, ¿no? Porque el crédito hipotecario es un plazo bastante extenso, 20 años, 30 años puede ser inclusive, y el riesgo está por el plazo fundamentalmente. Pero es un riesgo que está amparado por una garantía real, por generalmente un local comercial, un apartamento, una casa. Esa es la garantía de ese préstamo hipotecario. Recordemos que generalmente cuando se otorga un préstamo hipotecario se solicita de garantía el propio bien que se va a adquirir con ese préstamo hipotecario. Entonces, por esa parte se reduce el riesgo por la garantía. Pero si comparamos ese tipo de préstamo, un préstamo hipotecario con un préstamo de tarjetas de crédito, el riesgo es mucho mayor en el caso de la tarjeta de crédito porque no tiene una garantía real. La única garantía es la confianza que el banco tiene en el cliente. Y por eso la tasa de interés es mucho mayor. De hecho, la tasa más alta de interés es la que se aplica precisamente a las tarjetas de crédito. Está en un orden en este momento de un 29% en promedio, ¿no?, en la banca. Y ahí se aplica eso. Es decir, que los bancos, cuando van a hacer inversiones, si el riesgo es mayor, deberían exigir una tasa de interés mayor. Si el riesgo es menor, por supuesto, van a esperar un rendimiento menor. Siempre eso se da. Y de hecho, el propio emisor de los títulos valores, generalmente, entonces, para poder colocar esos títulos en el mercado, tiene que ofrecer un rendimiento mayor, porque el riesgo es mayor. Entonces tenemos la combinación de las tres palabras: inversiones, riesgo y rendimiento. Las inversiones siempre, en todo tipo de inversión, siempre hay un riesgo que se debe evaluar, se debe medir, y hay un rendimiento que no se puede predecir con precisión. El rendimiento se puede aproximar, se puede calcular, pero nunca con precisión, porque tenemos un factor que es la inflación, y la inflación hace que el rendimiento disminuya. Y como no podemos decir exactamente cuánto es la inflación, entonces tampoco podemos decir exactamente cuánto es el rendimiento. Podemos aproximarnos al rendimiento, pero nunca decir exactamente cuánto es el beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podríamos decir que el rendimiento de un plazo fijo es el 14,5% anual. Pero realmente no es el 14,5% anual, es menor porque tenemos un efecto de la inflación. A eso es que me refiero.